Cuando él rió mientras firmaba el divorcio, no tenía idea de que en ese mismo instante estaba firmando su propia ruina. Antes que nada, suscribirse a este canal no es solo presionar un botón, es elegir acompañar historias que revelan lo que casi nadie ve, historias demasiado reales para ser ignoradas y demasiado profundas para ser olvidadas. Aquí nada se cuenta a medias, y cada detalle importa. Si alguna vez has notado que hay personas que ríen demasiado pronto y terminan pagando un precio muy alto, este es tu lugar. Esta historia no comienza con gritos ni con escándalos. Comienza con una sonrisa de desprecio, de esas frías, calculadas, seguras de sí mismas. Una sonrisa que no mostraba felicidad, sino victoria. Él estaba ahí, cómodo, confiado, rodeado de miradas que lo validaban, creyendo que por fin se había quitado un peso de encima. Para él, ese divorcio no era una pérdida, era un alivio, el cierre sencillo de un capítulo que, desde su punto de vista, nunca tuvo gran valor. Reía porque pensaba que había ganado, reía porque creía estar en control, reía porque estaba seguro de que saldría de ahí más ligero, más libre y, sobre todo, intocable. Del otro lado, el silencio. Ninguna reacción exagerada, ningún intento de convencer, ninguna escena, solo una presencia discreta, casi invisible, que reforzaba aún más la narrativa que todos ya habían aceptado como verdad. A los ojos de quienes observaban, parecía la imagen clásica de alguien derrotado, alguien que acababa de perderlo todo. Y fue precisamente eso lo que volvió ese momento tan peligroso para quien reía. Porque el silencio, cuando se subestima, suele esconder decisiones que ya fueron tomadas desde hace mucho tiempo. Historias como esta no pertenecen a un solo lugar. Cruzan ciudades, estados, países, culturas distintas, pero siempre cargan el mismo patrón. Alguien que cree que el poder es ruido, mientras el verdadero control actúa en silencio. Por eso, mientras miras, escribe en los comentarios desde ¿dónde estás viendo? ¿De dónde vienes? Puede que esta historia no haya ocurrido exactamente donde tú vives, pero podría pasar en cualquier lugar, con cualquier persona. Lo que vuelve todo aún más inquietante es que nada ahí fue improvisado. No fue un giro repentino ni un golpe de suerte. Todo ya estaba en movimiento mucho antes de esa firma, mucho antes de esa risa. El error de él no fue solo la infidelidad, ni el desprecio, ni la humillación pública. El mayor error fue creer que conocía por completo a la persona que tenía enfrente. Creer que el silencio era sinónimo de debilidad. Creer que la ausencia de reacción significaba ausencia de poder. Mientras él se sentía cómodo exhibiendo su superioridad, decisiones silenciosas ya habían sido tomadas lejos de ahí. Estructuras enteras estaban armadas sin que él jamás lo sospechara. El divorcio que él trataba como una liberación era, en realidad, la última pieza que faltaba para que algo mucho más grande comenzara a revelarse. Pero en ese momento nadie lo veía, y esa es la parte más cruel de todas, cuando el error ocurre frente a todos, pero solo se entiende demasiado tarde. Tal vez ya has visto a alguien reírse de quien parecía no tener salida. Tal vez tú mismo fuiste subestimado en algún momento de tu vida. Esta historia toca exactamente ese punto sensible donde el orgullo, la arrogancia y el desprecio se encuentran con consecuencias irreversibles. No es solo una historia de dinero, es una historia de control, de visión, de ese tipo de poder que no necesita ser anunciado para existir. Cada detalle que se contará a partir de aquí cambia por completo la forma en que esa risa debe interpretarse, porque no fue una señal de victoria, fue una advertencia ignorada, una advertencia de que no todas las batallas terminan cuando parecen terminar. Algunas apenas comienzan cuando alguien cree que ya ganó, y a medida que esta historia avanza, todo lo que parecía simple empieza a volverse incómodamente claro. Lo que estaba oculto comienza a moverse, lo que fue despreciado empieza a pesar, y lo que fue tratado como insignificante pasa a definir destinos enteros. Si crees que ya entendiste lo que realmente pasó en esa sala, debes saber que todavía solo estás viendo la superficie. Lo que viene después revela por qué esa risa fue el mayor error de todos. Para todos los que estaban alrededor, ella nunca fue alguien que mereciera atención. Era vista como parte del paisaje,
como una presencia constante que nadie cuestiona, porque ya se acostumbró a ignorar. La esposa que siempre estaba ahí, pero que nunca era realmente notada. La que acompañaba, apoyaba, resolvía lo que nadie quería resolver, pero que jamás recibía reconocimiento. A los ojos de quienes miraban desde fuera, parecía depender de él para todo. Económicamente, emocionalmente, socialmente. La narrativa era simple, cómoda y cruel. Él era el proveedor, el inteligente, el exitoso. Ella, solo alguien que estaba en el lugar correcto por conveniencia. Esa imagen no surgió de la nada. Se fue construyendo poco a poco, día tras día, con pequeñas frases, actitudes sutiles y gestos que pasaban desapercibidos, pero que moldeaban la forma en que todos la veían. Comentarios como, ella no entiende estas cosas, esto es demasiado complicado para ella, déjalo, yo me encargo, se repetían, hasta volverse una verdad absoluta en la mente de quien escuchaba, y lo más doloroso es que muchas veces ni siquiera hacía falta que alguien preguntara. La respuesta ya venía lista, siempre disminuyéndola, siempre reforzando la idea de que ella necesitaba de él para existir. Con el tiempo, esa narrativa fue aceptada por todos. Amigos, conocidos, familiares e incluso personas que casi no convivían con ellos empezaron a verla como alguien frágil, dependiente, sin autonomía. Una mujer que, según esa versión de la historia, jamás podría sostenerse sola. Y él se encargaba de alimentar esa idea, no de forma descarada, sino con ese tipo de superioridad tranquila, casi elegante, que hace parecer normal lo que en el fondo es control. Él hablaba, decidía, firmaba, elegía, ella solo asentía, o al menos eso parecía. Lo que nadie percibía es que esa invisibilidad no era producto de incapacidad, sino de estrategia. Mientras todos la miraban con lástima o indiferencia, ella observaba en silencio. Mientras él se colocaba como el centro de todo, ella entendía exactamente cómo funcionaba esa estructura. Lo que parecía sumisión era, en realidad, discreción. Lo que parecía dependencia era elección. Y lo que parecía debilidad era simplemente la ausencia de necesidad de demostrar algo a alguien que no veía más allá de su propia vanidad. Este tipo de situación es más común de lo que muchos quieren admitir. Historias de personas subestimadas, desacreditadas, tratadas como invisibles existen en todas partes. Si ya viviste algo parecido o conoces a alguien que pasó por eso, escribe en los comentarios la palabra invisible. Esa palabra tiene más significado del ¿qué parece? Y muchas personas se van a reconocer en ella. Ella era esa esposa que todos creían conocer, pero que nadie conocía de verdad. No porque mintiera, sino porque nadie se tomaba el tiempo de mirar con atención. Mientras él se sentía cómodo, ocupando el papel de superior, ella entendía el valor de no ser vista como una amenaza. Y eso hacía toda la diferencia. Porque cuando alguien cree que no tienes poder, deja de protegerse de ti, deja de desconfiar, deja de cuestionar. Y es exactamente en ese espacio donde se toman decisiones importantes. El propio marido fue el mayor responsable de difundir esa imagen. En reuniones, eventos, encuentros sociales, hacía bromas disfrazadas, comentarios sutiles, siempre reforzando la idea de que ella era ingenua, demasiado simple, limitada, no por maldad explícita, sino por conveniencia. Mientras más pequeña parecía ella, más grande se sentía él, y cuanto más grande se sentía, más seguro estaba de que nunca sería sorprendido. Al final, ¿quién imaginaría algo viniendo de alguien que siempre fue tratada como figurante de su propia historia? Mientras tanto, ella seguía siendo esa presencia constante, educada, silenciosa, observadora. No discutía en público, no creaba conflictos visibles, no intentaba disputar espacio, y eso reforzaba aún más la narrativa que habían creado sobre ella. Solo que su silencio no estaba vacío, estaba lleno de atención, análisis y memoria. Cada detalle era absorbido, cada conversación quedaba registrada, cada decisión tomada por él era comprendida a profundidad. Muchas personas confunden el silencio con falta de inteligencia, la calma con sumisión, la discreción con incapacidad, y es justamente ese error el que convierte historias como esta en algo tan impactante. Porque cuando la verdad empieza a aparecer,
no solo desmonta a una persona, sino a toda una creencia colectiva. La creencia de que el poder siempre se manifiesta de forma ruidosa, la creencia de que quien habla más, manda más, la creencia de que quien se expone domina. Si en algún momento de tu vida fuiste tratado como alguien sin valor, sin importancia o sin voz, deja en los comentarios la frase «nadie vio». Esta historia también trata de eso, de no ser visto, de ser ignorado, de cargar dentro de uno algo que el mundo entero subestima. Mientras todos creían que ella saldría de ese matrimonio sin nada, sin rumbo, sin recursos, ella ya tenía plena conciencia de que la imagen que habían creado sería su mayor aliada para lo que estaba por venir. Porque nadie se defiende de lo que no considera peligroso, nadie teme a quien parece débil, y nadie imagina que la persona más silenciosa de la sala puede estar controlando caminos que los demás ni siquiera saben que existen. Esta construcción de su imagen como alguien sin valor fue tan bien hecha que incluso en el momento del divorcio nadie cuestionó la actitud de él. La risa, el desprecio, la confianza exagerada, todo parecía coherente con la historia que habían contado sobre ella durante años. Pero lo que nadie notó es que esa misma historia escondía vacíos demasiado grandes para ser ignorados, vacíos que, poco a poco, comenzarían a hacerse visibles. Y es precisamente a partir de esos vacíos que todo empieza a cambiar. Porque cuando la apariencia de debilidad se encuentra con la realidad del control, el impacto es inevitable. Y conforme esta historia avanza, se vuelve imposible no notar que aquello que todos llamaban invisibilidad era, en realidad, el terreno perfecto para que algo mucho más grande se desarrollara sin ser notado. Con el paso del tiempo, el verdadero rostro de él se fue haciendo cada vez más evidente para quien quisiera verlo. El esposo infiel no escondía el placer que sentía al ser admirado, deseado, validado. Se alimentaba de su propia imagen, del estatus que construía, de la sensación constante de estar un escalón por encima de todos a su alrededor. Para él, el respeto venía de la apariencia, del dinero que exhibía, de las personas que atraía. Y cuanto más era admirado fuera de casa, más disminuía a quien estaba dentro de ella. La infidelidad no surgió como un accidente, sino como consecuencia directa de un ego inflado. Él se sentía merecedor de más, como si la vida le debiera experiencias mejores, personas más atractivas, elogios más frecuentes. La esposa, silenciosa y discreta, ya no servía como espejo para ese narcisismo creciente. Necesitaba a alguien que reforzara su vanidad, que lo mirara como ganador, que creyera en la versión grandiosa que él había creado de sí mismo, y eso fue exactamente lo que empezó a buscar fuera, sin ningún remordimiento. Lo más cruel es que ni siquiera intentaba esconderlo. Al contrario, se aseguraba de dejar claro que podía, que lograba, que estaba por encima de cualquier juicio. Pequeñas humillaciones comenzaron a formar parte de la rutina, comparaciones sutiles, comentarios hirientes, miradas de desprecio. No eran agresiones explícitas, pero lastimaban de forma constante, como gotas, que caen sin parar hasta desgastar todo a su alrededor. Para él, eso era solo sinceridad. Para quien observaba con atención, era falta de respeto disfrazada de autoconfianza. En público, mantenía la pose de hombre exitoso, encantador, irresistible. En privado ejercía el control emocional, la superioridad calculada, la certeza de que siempre estaba al mando. Creía que su esposa jamás lo dejaría, que dependía de él para todo, que no tenía fuerza, recursos ni valor para enfrentar el mundo sola. Esa convicción lo volvía aún más cruel, porque quien cree que nunca será confrontado pierde cualquier filtro moral. Él reía de las situaciones incómodas, reía de los intentos silenciosos de ella por mantener la dignidad, reía de su propia infidelidad como si fuera prueba de poder. Para él traicionar no era una falla de carácter, era una demostración de valor. Cuanto más deseado se sentía por otras personas, más reforzaba internamente la idea de que había tomado la decisión correcta al ponerse siempre en primer lugar. Y cada risa cargaba un desprecio que no necesitaba ser verbalizado para sentirse. Si ya conviviste con alguien así, alguien que se siente superior y se empeña en disminuir a los demás para sostener su propio ego,
Escribe en los comentarios la palabra arrogancia. Muchas personas reconocerán exactamente ese comportamiento, aunque nunca hayan logrado ponerle nombre. El esposo infiel creía que todo giraba a su alrededor, que las decisiones importantes pasaban exclusivamente por sus manos, que nada ocurría sin su permiso. Esa ilusión de control absoluto lo hacía sentirse demasiado cómodo. No se preocupaba por observar, por escuchar, por desconfiar. Creía que siempre iba varios pasos adelante, cuando en realidad caminaba a ciegas dentro de su propia vanidad, mientras se envolvía en apariencias, fiestas, elogios vacíos y relaciones superficiales. Ignoraba por completo las señales más importantes. Ignoraba el silencio estratégico de su esposa. Ignoraba la calma excesiva. Ignoraba el hecho de que ella jamás suplicó, jamás discutió, jamás intentó competir. Para él, eso confirmaba su superioridad. Para quien entiende de poder, eso indicaba algo muy distinto. La burla se volvió un hábito. En conversaciones con terceros, trataba el matrimonio como un error superado, como una carga que por fin estaba a punto de quitarse de encima. Hablaba del divorcio con ligereza, casi con alegría. Decía que por fin podría vivir la vida que merecía, sin ataduras, sin peso muerto, sin alguien que, según él, nunca acompañó su evolución. Cada palabra reforzaba la certeza de que estaba haciendo el mejor negocio de su vida. Este tipo de persona rara vez se da cuenta cuando cruza límites. El ego crea una burbuja donde todo parece permitido. No sentía remordimiento, no sentía duda, no sentía miedo, solo sentía satisfacción. Satisfacción por creer que estaba saliendo ganando, que había manipulado la situación a su favor, que había reducido a su esposa a una figura irrelevante lista para ser descartada. Y cuanto más seguro se sentía, más descuidado se volvía. Si alguna vez fuiste blanco de burlas, desprecio o desdén por parte de alguien que se creía mejor que tú, escribe en los comentarios la frase «risa demasiado pronto». Esa frase encierra una verdad poderosa, porque quien ríe antes del final suele ignorar lo que todavía no ha sido revelado. El esposo infiel no se daba cuenta de que su mayor debilidad era precisamente esa necesidad constante de sentirse superior. Confundía control con ruido, poder con exposición, éxito con validación externa. Y mientras gastaba energía alimentando su propio ego, dejaba pasar todo aquello que realmente importaba. Dejaba de observar movimientos silenciosos, decisiones estratégicas, conexiones invisibles que no formaban parte del mundo superficial en el que eligió vivir. La confianza exagerada lo llevó a cometer errores que jamás habría cometido si fuera menos arrogante. Firmó papeles sin leer con atención. Aceptó términos sin cuestionar. Subestimó cláusulas, detalles, silencios. Todo parecía demasiado simple, demasiado fácil, demasiado favorable. Y aceptó exactamente porque creía que nada podía salirse de su control. Al final, en su mente, estaba tratando con alguien incapaz de reaccionar. Ese comportamiento creó el escenario perfecto para la caída, porque cuando alguien cree que domina completamente la situación, deja de protegerse, deja de analizar, deja de desconfiar, y es en ese momento cuando el juego cambia, aunque nadie lo note de inmediato. El esposo infiel creía que estaba cerrando una historia. En realidad, estaba abriendo espacio para algo que jamás imaginó enfrentar. Mientras él seguía confiado, exhibiendo su sonrisa de victoria, la realidad continuaba organizándose en silencio. Cada risa, cada burla, cada gesto de desprecio fortalecía aún más aquello que se estaba construyendo lejos de los reflectores. Y cuanto más invencible se sentía, más inevitable se volvía el impacto que estaba por llegar. El día del divorcio no fue solo un cierre formal, fue un espectáculo cuidadosamente montado para exponer a quien, según ellos, ya no tenía nada que perder. Desde el primer momento, el ambiente parecía preparado para reforzar la idea de derrota. Miradas cruzadas, murmullos disfrazados, sonrisas contenidas que no ocultaban la curiosidad morbosa de quienes querían ver el final de alguien. Para muchos, esa escena no representaba justicia, sino entretenimiento. Un teatro donde el papel de ella ya estaba definido, incluso antes de que se pronunciara una sola palabra. Él entró con la postura de quien se siente dueño de la situación,
Caminaba con seguridad, saludaba a la gente, sonreía como si estuviera a punto de celebrar una gran conquista. Cada gesto transmitía la certeza de que ese era su momento, el momento de liberarse de lo que consideraba una carga, de formalizar su propia victoria. No había tensión en su cuerpo, no había temor, había placer. Placer de ser visto, de ser reconocido, de ser el centro de atención mientras el otro lado parecía desaparecer poco a poco. Ella, por su parte, era observada como alguien que ya había perdido incluso antes de empezar. La forma en que se sentaba, cómo mantenía las manos juntas, cómo evitaba cruzar miradas, todo era interpretado como fragilidad. Nadie se preguntaba si ese silencio escondía algo. Nadie consideraba la posibilidad de que hubiera control detrás de esa calma. Para todos ahí, ella era solo una persona más a punto de salir con las manos vacías de una relación fallida. Los comentarios surgían sin mucho cuidado. Algunos murmuraban que ella se iría sin nada, otros decían que era previsible, que desde hacía tiempo se notaba que ese matrimonio no se sostenía. Incluso había quienes mostraban cierta satisfacción, como si la situación confirmara viejas creencias sobre quién merece ganar y quién nació para perder. El divorcio, que debía ser un acto discreto, se transformaba en un escenario de juicio silencioso, donde cada expresión funcionaba como una sentencia. Él reía. No era una risa fuerte, escandalosa, sino esa sonrisa constante de quien se siente superior. Una sonrisa que decía más que cualquier palabra. En algunos momentos, incluso, intercambiaba miradas cómplices con quienes estaban alrededor, como si compartiera un chiste interno. Para él, esa escena era casi cómica. Creía que estaba cerrando todo de forma limpia, ventajosa, definitiva, y cuanto más cómodo se sentía, más evidente se volvía la crueldad disfrazada de normalidad. Si ya has presenciado situaciones en las que alguien fue expuesto, humillado o minimizado frente a otros, escribe en los comentarios la palabra humillación. Muchas personas cargan recuerdos parecidos, aunque nunca hayan tenido el valor de hablar de ellos. Cada firma parecía cargar un peso distinto para quien observaba. Para él, era libertad. Para ella, a los ojos de los demás, era pérdida. El documento pasaba de mano en mano como un símbolo final de que todo estaba decidido. Y él se aseguraba de dejar claro que no tenía ninguna duda. Firmaba con firmeza, sin vacilar, sin revisar detalles. La confianza era tan grande que descartaba cualquier precaución. Al final, ¿qué podría esconder alguien como ella? Los testigos seguían todo con una atención casi ansiosa. Algunos por curiosidad, otros por interés, otros simplemente por estar ahí en el momento equivocado. El silencio solo se rompía por pequeños comentarios, risas contenidas, suspiros de expectativa. Era como si todos esperaran algún tipo de reacción de ella, un descontrol, una súplica, cualquier cosa que confirmara la narrativa que habían construido. Pero no ocurría nada, y esa ausencia de reacción, lejos de generar respeto, alimentaba aún más el desprecio. Ella parecía pequeña en ese escenario, no porque lo fuera, sino porque así decidieron verla. Cada detalle era interpretado de la peor manera. La postura tranquila se volvía apatía, la mirada baja se volvía derrota, la falta de palabras se volvía sumisión. Nadie consideraba que ese momento pudiera estar siendo observado por ella de una forma completamente distinta. Nadie imaginaba que, mientras todos veían un final, ella veía solo una transición. Él se sentía tan seguro que incluso llegó a hacer comentarios innecesarios, frases sueltas que arrancaban risas discretas de quienes estaban cerca, como si estuviera narrando su propia victoria en tiempo real. Aquello no era solo indiferencia, era burla, un tipo de comportamiento que nace cuando alguien cree que no habrá consecuencias. Y cada palabra dicha ahí quedaba grabada, aunque él no lo supiera. Si alguna vez sentiste que estaban apostando contra ti, esperando tu caída, escribe en los comentarios «estaban mirando». Esa sensación de ser observado en el peor momento marca profundamente, y esta historia conecta directamente con quienes ya vivieron algo así. Lo más cruel de ese espectáculo no fue el acto en sí, sino la naturalidad con la que todo ocurrió. Como si humillar a alguien fuera algo común, aceptable, casi esperado.
Nadie se levantó para cuestionar, nadie mostró un verdadero incomodidad. Todo seguía como si fuera solo otro caso más, otra firma más, otro final predecible. Y él se alimentaba de esa normalización, de esa pasividad colectiva que validaba su comportamiento. Mientras tanto, ella mantenía la misma postura. No discutía, no reaccionaba, no intentaba cambiar percepciones. Para muchos, eso era la confirmación final de que realmente no tenía nada. Pero lo que nadie notaba es que esa calma no era compatible con alguien completamente derrotado. Había algo extraño en esa tranquilidad, algo que no encajaba con la narrativa de fracaso que todos repetían en silencio. El divorcio seguía su curso, y la sensación general era que ella saldría de ahí sin historia, sin recursos, sin importancia. El público dentro de esa sala ya había decretado el resultado, y él, satisfecho, creía haber conducido todo a la perfección. No imaginaba que al convertir ese momento en un espectáculo de humillación, solo estaba reforzando su propia ceguera, porque cuando alguien cree que está aplastando al otro, rara vez se da cuenta de cuánto se está exponiendo. Cada risa, cada comentario, cada mirada de desprecio ayudaba a construir una certeza colectiva que parecía incuestionable, pero detrás de esa certeza había detalles ignorados, información subestimada, decisiones que no habían sido compartidas, y cuanto más avanzaba ese teatro, más evidente se volvía que la historia que todos creían estar presenciando no estaba completa. Ese espectáculo de humillación no marcaba solo el fin de un matrimonio, marcaba el inicio de algo que todavía no había sido revelado, algo que ya estaba en movimiento mucho antes de ese día, mucho antes de esa firma, mucho antes de esa risa confiada. Y mientras todos salían de ahí creyendo que lo habían visto todo, la verdad seguía en silencio, esperando el momento correcto para mostrarse. Apenas terminó ese espectáculo y la gente empezó a dispersarse, algo sutil comenzó a dibujarse, casi imperceptible para quien no estaba realmente atento. No fue un gran acontecimiento ni una revelación explícita. Fueron pequeños detalles, inconexos a primera vista, pero que empezaron a incomodar a quien observa la historia con mayor cuidado. Pequeñas actitudes de ella que no encajaban con la imagen de alguien derrotado. Movimientos discretos, elecciones silenciosas, decisiones que no tenían sentido dentro de la narrativa de pérdida total que todos habían aceptado como verdad. Ella no mostraba prisa, no parecía confundida ni desorientada. Mientras muchos esperarían desesperación, había organización. Mientras el sentido común esperaría fragilidad, había claridad. Hablaba poco, pero cuando lo hacía era directa. No pedía consejos, no buscaba validación, no intentaba justificarse. Esa postura, aunque discreta, comenzaba a desentonar con el papel que le habían asignado, y quien estaba atento sentía que algo no encajaba del todo. Los abogados que la acompañaban también llamaban la atención, no por una presencia ostentosa, sino justamente por lo contrario. Hablaban demasiado poco, no hacían escenas, no discutían cláusulas en voz alta, no reaccionaban a las provocaciones ni a la actitud confiada de él. Observaban, anotaban, esperaban. Para quien ya ha visto negociaciones así, ese silencio no era señal de falta de preparación, sino de estrategia. Aún así, el esposo infiel no lo percibió. Estaba demasiado ocupado celebrando su supuesta victoria. Algunas cláusulas pasaron casi desapercibidas, términos que él firmó sin cuestionar, convencido de que no harían diferencia. Al final, en su mente, no había nada que perder. Ignoró detalles que consideró burocráticos, confiando demasiado en su lectura superficial de la situación. El exceso de confianza lo llevó a creer que todo era solo formalidad. Y cuando alguien cree que ya ganó, deja de prestar atención a lo que realmente importa. Ella, en cambio, parecía saber exactamente lo que estaba haciendo. No cuestionaba lo que no necesitaba cuestionar. No peleaba por lo que parecía pequeño. Aceptaba con tranquilidad puntos que, para muchos, sonarían como pérdidas. Pero cada aceptación tenía un motivo. Cada silencio escondía una decisión consciente. Nada era aleatorio. Nada era improvisado. Y esa diferencia de postura empezaba a crear una tensión invisible, perceptible solo para quien sabe que los grandes giros rara vez comienzan con grandes gestos,
Si te gusta observar los detalles, escribe en los comentarios la palabra atención. Esta historia recompensa a quien sabe mirar más allá de lo evidente. También estaban las miradas. No las miradas obvias de confrontación, sino esas rápidas, casi imperceptibles, intercambiadas entre ella y sus representantes. Miradas que no cargaban duda, sino confirmación, como si todo estuviera avanzando exactamente según lo planeado. Esos momentos duraban segundos, pero decían mucho. Decían que había algo más allá de lo que se estaba mostrando, algo que no necesitaba ser explicado ahí, en ese instante. Mientras tanto, él seguía confiado. Hablaba de más, comentaba de más, reía de más. No percibió el cambio sutil en el ambiente. No notó que, poco a poco, la postura de ella dejaba de ser solo silencio para convertirse en control. No sospechó porque no creía que hubiera algo por descubrir. Para él, todo ya estaba resuelto, y esa certeza fue su mayor error. Algunas decisiones que ella tomaba parecían extrañas para quien aún creía en la narrativa de fragilidad. Elecciones que no cuadraban con alguien sin recursos, sin apoyo, sin poder. Ella rechazaba ayuda innecesaria, organizaba compromisos futuros con precisión, mostraba una tranquilidad que no venía de quien lo perdió todo. Esas actitudes, por separado, podían parecer irrelevantes, pero juntas empezaban a formar un patrón difícil de ignorar. Si alguna vez notaste señales que nadie más notó en una situación importante de tu vida, escribe en los comentarios «Yo lo vi». Muchas veces, la diferencia entre ser sorprendido y estar preparado está exactamente en esas señales pequeñas. El esposo infiel ignoró por completo esos indicios, no porque fueran invisibles, sino porque no encajaban en la historia que él eligió creer. Para él, aceptar la posibilidad de que algo no estaba bien significaba admitir que quizá había subestimado demasiado, y su ego no le permitía esa grieta. Era más cómodo reír, burlarse y seguir creyendo que tenía el control absoluto. En cada nueva etapa, ella mantenía la misma postura serena, no celebraba, no se lamentaba, solo avanzaba, como alguien que sabe exactamente dónde pisa. Esa seguridad silenciosa contrastaba con el comportamiento de él, cada vez más relajado, cada vez menos atento, y ese contraste creaba una sensación extraña para quien observaba desde fuera, como si dos historias distintas estuvieran ocurriendo al mismo tiempo. Algunas personas empezaron a comentar en voz baja que ella se veía demasiado bien para alguien en esa situación. Comentarios sutiles, casi culpables, como si fuera incorrecto notarlo. Pero aún así, nadie decía nada abiertamente. La mayoría prefería mantener la versión cómoda de los hechos, esa donde el resultado ya estaba decidido y no había nada más por revelar. Lo que nadie percibía es que esas pequeñas pistas no eran accidentales. Estaban ahí porque los grandes giros rara vez se anuncian, se insinúan, se construyen en silencio mientras todos miran hacia el lugar equivocado. Y él seguía mirando solo hacia sí mismo, hacia su propio reflejo de ganador que tanto lo satisfacía. Si sientes que esta historia está empezando a cambiar de tono, escribe en los comentarios «Algo no cuadra». Esa sensación es exactamente el punto donde todo comienza a transformarse. Cada detalle que él ignoraba se volvía una pieza más de un rompecabezas que solo cobraría sentido más adelante. Las cláusulas olvidadas, los silencios estratégicos, las decisiones aparentemente demasiado simples, todo eso se acumulaba, mientras él seguía convencido de que controlaba su propio destino, sin saber que, en ese momento, el control ya había cambiado de manos desde hacía mucho tiempo, y conforme esas señales se acumulaban, la historia avanzaba hacia un punto sin retorno, porque cuando alguien ignora todas las alertas, incluso las más sutiles, termina siendo sorprendido no por lo inesperado, sino por lo inevitable, y lo que se estaba construyendo en ese silencio empezaba lentamente a acercarse al momento en que ya no podría ser ignorado. Fue entonces cuando el pasado de ella empezó a tomar forma con contornos más definidos, aunque nadie alrededor lo notara de inmediato. No era una revelación abrupta, ni una confesión dramática. Lo que salía a la luz estaba hecho de fragmentos, de información que siempre estuvo ahí, pero que nunca despertó suficiente interés como para conectarse. Ella no se volvió poderosa después del divorcio.
Esta es la parte que lo cambia todo. Ella siempre lo fue. Solo eligió no ocupar el espacio que todos creían que le correspondía. Desde mucho antes de ese matrimonio, ella ya entendía cómo funcionaban el dinero, el poder y las relaciones. Creció observando decisiones que no se explicaban en voz alta, pero se ejecutaban con precisión. Aprendió temprano que quien habla de más suele revelar debilidades y que quien se mueve en silencio construye ventajas. Sus elecciones nunca fueron impulsivas. Cada paso era calculado, cada acercamiento tenía un propósito, cada distancia también. Nada en su trayectoria fue producto del azar. Mientras el esposo infiel se deslumbraba con apariencias y validaciones externas, ella se adentraba en estructuras que él jamás se tomó la molestia de comprender. Conocía a personas que no necesitaban exhibirse para ser influyentes. Sabía cómo funcionaban los bastidores, los contratos, las participaciones ocultas, las decisiones estratégicas que moldean destinos sin aparecer nunca en titulares. Ese conocimiento no llegó de repente. Se construyó a lo largo de años, con paciencia y atención. Ella entendió muy pronto que mostrar poder suele generar resistencia, mientras que ocultar poder genera libertad. Por eso, eligió parecer más pequeña de lo que era. Dejó que creyeran que no entendía de números, de negocios, de planificación. Dejó que asumieran que su función era solo acompañar, y cada vez que alguien reforzaba esa creencia, ella ganaba más. Espacio para actuar sin ser observada. El error colectivo fue confundir discreción con ignorancia. Si crees que no todo poder necesita exhibirse, escribe en los comentarios silencio estratégico. Esa expresión resume mucho de lo que está pasando aquí. Las conexiones que ella mantenía no eran sociales, eran estructurales. Personas que no frecuentaban los mismos ambientes que el esposo valoraba, pero que tenían influencia real sobre decisiones importantes. Relaciones construidas sin ostentación, basadas en confianza, lealtad y resultados. Mientras él buscaba reconocimiento inmediato, ella invertía en credibilidad a largo plazo. Y esa diferencia de mentalidad separa a quien parece poderoso de quien realmente lo es. El matrimonio para ella nunca fue una prisión, sino una elección. Una etapa que tenía sentido dentro de un plan mayor. Ella sabía exactamente dónde estaba pisando desde el principio. Sabía con quién se estaba relacionando. Conocía sus fragilidades. Entendía el ego, la necesidad de aplausos, la previsibilidad de quien se deja llevar por su propio narcisismo. No subestimaba eso. Al contrario, consideraba cada detalle como parte de un escenario que algún día se volvería útil. Mucha gente cree que la inteligencia financiera se reduce a ganar dinero. Ella siempre supo que se trata de mantener el control, incluso cuando otros creen que no tienes nada. Su relación con los recursos era silenciosa, organizada, lejos de impulsos. No necesitaba demostrarle nada a nadie, y eso la volvía invisible para quien solo reconoce el poder cuando hace ruido. Si en algún momento de tu vida escondiste tu verdadera capacidad para protegerte o para observar mejor, escribe en los comentarios «Sé esperar». Esa habilidad cambia destinos. Las decisiones que ella tomó a lo largo de los años nunca dependieron de la aprobación del esposo. Él creía estar al mando porque jamás cuestionó su propia posición. Ella, en cambio, nunca se engañó con eso. Sabía exactamente dónde estaban sus límites visibles y dónde comenzaba su influencia real. Y mientras él se sentía cómodo ocupando el centro, ella se fortalecía en los márgenes, donde casi nadie presta atención. Su pasado también explica la tranquilidad frente al divorcio. Para quien siempre tuvo visión de largo plazo, ese momento no representaba pérdida, sino reorganización. Nada de lo que realmente importaba estaba en riesgo. Lo que se jugaba ahí era solo la apariencia de una vida que nunca definió quién era ella de verdad. Por eso no había desesperación, había claridad. Ella nunca necesitó anunciar su fuerza, nunca necesitó amenazar, imponer o confrontar. Su influencia siempre se ejerció antes de que surgieran los conflictos, y eso hace que, cuando los demás lo notan, ya sea demasiado tarde para reaccionar. El esposo infiel jamás se dio cuenta de que convivió durante años con alguien que entendía mucho más de lo que mostraba, y ese desconocimiento lo cultivó él mismo.
Si estás notando cómo esta historia empieza a tomar otra capa, escribe en los comentarios, ahora tiene sentido. Porque nada de lo que pasó hasta aquí fue al azar. Cada elección de ella en el pasado convergía hacia ese momento. Cada silencio, cada retroceso, cada concesión aparente formaba parte de una construcción mayor. El error de él fue creer que el poder se mide por el volumen de la voz, por la cantidad de miradas, por la sensación inmediata de control. Mientras él se distraía con el presente, ella estructuraba el futuro. Y a medida que esas piezas empiezan a encajar, se vuelve imposible seguir viendo a esa mujer como la figura frágil que todos imaginaron. Lo que parecía sumisión se revela como cálculo. Lo que parecía dependencia se muestra como autonomía. Lo que parecía ausencia de reacción se transforma en preparación. Aún no es el momento de que todo salga a la luz, pero ya se puede sentir que esta historia nunca fue sobre quién perdió algo en ese divorcio, sino sobre quién nunca se dio cuenta con quién estaba tratando. El giro no ocurrió de golpe, ni fue anunciado de manera espectacular. Comenzó como comienzan las cosas más definitivas, en silencio, mientras todos seguían atrapados en la versión antigua de la historia. El primer movimiento no llegó en forma de confrontación, sino de confirmación. Pequeñas piezas de información empezaron a alinearse. Decisiones tomadas mucho antes del divorcio comenzaron a producir efectos concretos, y aquello que parecía simple organización personal se reveló como algo mucho mayor, mucho más profundo e imposible de revertir. Poco a poco, se volvió claro que la vida de ella nunca estuvo suspendida en ese matrimonio. Existían empresas, participaciones, decisiones estratégicas que no dependían de la firma de él, ni de su aprobación, ni siquiera de su conocimiento. Lo que para muchos parecía surgir después de la separación, en realidad ya existía desde mucho antes, operando a un nivel que él jamás se interesó en ver. Ella no estaba empezando desde cero, solo estaba dejando de esconderse. Mientras él celebraba la sensación de libertad, contratos empezaron a ejecutarse, cambios internos comenzaron a ocurrir, posiciones de control fueron activadas. Personas que él ni siquiera reconocía como relevantes empezaron a moverse. Movimientos que no aparecían en conversaciones superficiales comenzaron a afectar directamente estructuras que él creía dominar. Y lo más impresionante es que todo eso ya estaba previsto. Nada se improvisó después del divorcio. El guión ya estaba escrito, solo esperaba el momento correcto para entrar en escena. Si crees que el verdadero poder rara vez se muestra de inmediato, escribe en los comentarios dominó. Esa palabra define exactamente lo que estaba pasando ahí. Cada revelación llegaba como una pieza que caía sobre la otra. Primero, la constatación de que ella tenía control sobre activos que él consideraba propios. Luego, el descubrimiento de que decisiones importantes se habían tomado sin consultarlo desde hacía mucho tiempo. Después, la percepción de que personas clave respondían directamente a ella, no por una obligación reciente, sino por vínculos antiguos, sólidos, construidos fuera del alcance de él. Todo eso desmontaba, poco a poco, la ilusión de control absoluto que él cultivó durante años. Lo más irónico es que el control de su destino ya estaba en manos de ella antes incluso de la firma del divorcio. Ese papel que él firmó riéndose no creó el giro, solo oficializó algo que ya estaba en movimiento. El divorcio no fue el inicio del fin, fue apenas el momento en que él dejó de tener cualquier posibilidad de interferir. La libertad que él creía estar conquistando era, en realidad, el último paso para perder cualquier influencia real. Ella no tuvo que anunciar nada, no tuvo que probar nada. Los hechos empezaron a hablar por sí solos. Los resultados comenzaron a aparecer. Decisiones empezaron a impactar la rutina de él, sus negocios, su imagen. Situaciones que antes parecían sólidas comenzaron a tambalearse, y él no lograba entender de dónde venía todo eso. Buscaba culpables externos, explicaciones rápidas, justificaciones cómodas, pero evitaba mirar el único punto que realmente importaba. Ella siempre estuvo en control. Si en algún momento viste a alguien darse cuenta demasiado tarde de que subestimó a la persona equivocada, escribe en los comentarios demasiado tarde. El dominio de ella
no se basaba en fuerza bruta ni en imposición directa. Era un control estructural, construido con tiempo, paciencia y visión. Mientras él se preocupaba por ganar discusiones y mantener apariencias, ella organizaba fundamentos. Mientras él celebraba victorias pequeñas y visibles, ella consolidaba posiciones invisibles. Y cuando esas posiciones empezaron a manifestarse, ya no había espacio para negociar. La sensación de justicia empieza a formarse exactamente aquí, no como una venganza ruidosa, sino como una consecuencia inevitable. Él no estaba siendo castigado por alguien movido por rabia, sino alcanzado por decisiones que él mismo ayudó a hacer posibles al ignorar todo lo que no entendía. Cada firma descuidada, cada risa arrogante, cada momento de desprecio contribuyó a ese escenario. Lo que parecía coincidencia era simplemente causa y efecto encontrándose por fin. Si esta parte de la historia te está dando una sensación de satisfacción silenciosa, escribe en los comentarios justicia fría. Este tipo de justicia no necesita espectáculo para ser completa. Ella no celebraba públicamente, no le interesaba exhibir el giro, porque quien realmente controla no necesita ser visto festejando. La verdadera confirmación estaba en la tranquilidad con la que ella conducía todo, sin prisa, sin ansiedad, sin necesidad de explicar. El control estaba establecido, y ahora solo se manifestaba de forma natural, casi orgánica. Mientras tanto, él empezaba a sentir algo que nunca había experimentado, la pérdida real de control. No esa pérdida teatral que él creyó imponerle a ella en el divorcio, sino la pérdida profunda, estructural, que afecta decisiones, caminos y posibilidades. Y cuanto más intentaba reaccionar, más se daba cuenta de que las opciones eran limitadas, porque reaccionar exige poder, y el poder ya no estaba ahí. Este giro no la convirtió a ella en alguien diferente, solo reveló quién siempre fue, y al hacerlo, desmontó por completo la narrativa construida durante años. La esposa invisible, dependiente, frágil, nunca existió de verdad. Lo que existió fue una decisión consciente de no exponerse antes del momento correcto. Y ahora, con cada pieza cayendo en su lugar, se volvía imposible seguir sosteniendo la ilusión que él creó. Si llegaste hasta aquí, es porque ya notaste que esta historia no es solo sobre dinero, es sobre visión, control y consecuencias. Y a medida que este giro se consolida, una cosa se vuelve cada vez más clara. La risa de él ese día no fue señal de victoria, fue el sonido exacto de alguien que no se dio cuenta de que el juego ya había cambiado. La caída de él no llegó con un gran anuncio ni con una explosión visible. Comenzó de la forma más incómoda posible, en silencio, lejos de las miradas que antes lo aplaudían. Las primeras consecuencias aparecieron como pequeñas rupturas en la rutina que él creía dominar, invitaciones que dejaron de llegar, respuestas que tardaban más de lo normal, decisiones tomadas sin consultarlo. Al principio, lo trató todo como coincidencia. Al final, alguien como él no cae, solo atraviesa etapas. Al menos eso era lo que se repetía a sí mismo, pero la repetición de las señales empezó a incomodarlo. Personas que antes se mostraban disponibles comenzaron a alejarse. Las conversaciones se volvieron cortas, las respuestas vagas. Los compromisos se cancelaban sin grandes explicaciones. El aislamiento no fue inmediato, fue progresivo y por eso mismo más doloroso, porque no había un momento claro para señalar y decir, fue aquí. La sensación era la de ser empujado hacia afuera poco a poco, sin ruido, sin confrontación, sin oportunidad de reaccionar. Las pérdidas empezaron a materializarse donde más dolía, en la imagen que él tenía de sí mismo. Esa figura confiada, admirada, deseada, empezó a perder espacio. El respeto que él creía automático ya no llegaba con la misma facilidad. Algunas puertas simplemente se cerraron, otras exigían condiciones que él no estaba acostumbrado a aceptar. Por primera vez, sintió el peso de no estar en control, y esa sensación lo desestabilizó más que cualquier pérdida financiera. Si ya viste a alguien perder espacio sin entender exactamente cuándo empezó, escribe en los comentarios resbalando. Esa es la palabra que define este momento. La humillación inversa no ocurrió en público,
sino tras bambalinas. Él empezó a notar miradas distintas, menos admiración y más desconfianza. Personas que antes se reían de sus chistes, ahora mantenían distancia. Y lo más cruel es que nadie tenía que decir nada. El silencio lo decía todo. El mismo silencio que él despreció tantas veces, ahora se volvía contra él, revelando cuánto dependía de la validación externa para sentirse alguien. Intentó reaccionar como siempre, imponiendo presencia, subiendo el tono, recordando logros pasados, pero esa postura ya no funcionaba, porque cuando se pierde el poder, la autoridad se vuelve solo ruido, y él empezó a notar que su voz ya no tenía el mismo peso, ya no lo escuchaban igual, ya no lo consideraban indispensable, y ese descubrimiento fue lento, pero implacable. Mientras tanto, ella seguía exactamente igual, discreta, organizada, lejos del espectáculo. No celebraba, no provocaba, no buscaba exposición. Su caída no necesitaba testigos. Ocurría porque tenía que ocurrir. No había emoción ahí, solo consecuencia. Y eso hacía todo aún más difícil para él, que siempre creyó que los conflictos exigían confrontación directa. Si esta parte de la historia te provoca una extraña sensación de alivio, escribe en los comentarios, pasó. Muchas veces, lo que parece venganza es simplemente el fin de una injusticia prolongada. Él comenzó a repasar mentalmente aquel día del divorcio. La risa, la confianza, la certeza absoluta de que estaba saliendo ganando. Ahora, cada recuerdo tomaba un nuevo significado. Lo que antes parecía victoria empezó a revelarse como descuido. Lo que parecía inteligencia empezó a sonar como arrogancia. Y lo que parecía control se mostraba como simple ignorancia disfrazada de seguridad. Las pérdidas se acumulaban, no de forma espectacular sino constante. Una oportunidad aquí, una alianza allá, un espacio que ya no le pertenecía. Y cuanto más intentaba entender lo que estaba pasando, más se daba cuenta de que no había un solo culpable visible. No había a quien enfrentar, acusar o presionar. El escenario simplemente había cambiado, y él ya no era el centro de ese escenario. Si crees que el karma no corre, solo camina en el momento correcto, escribe en los comentarios, inevitable. El aislamiento se volvió más evidente cuando notó que ya no lo buscaban para decisiones importantes. Su opinión dejó de ser prioridad, su presencia dejó de ser necesaria, y eso afectaba directamente lo que él más valoraba, la sensación de importancia. Sin eso, todo parecía perder sentido. No sabía lidiar con la idea de ser uno más, después de tanto tiempo creyéndose indispensable. La humillación más grande no vino de palabras, sino de la indiferencia. Nadie quería discutir, confrontar o exponer. Simplemente lo fueron, dejando a un lado. Y ese tipo de caída es el más difícil de aceptar, porque no ofrece escenario ni una respuesta clara. Solo obliga a la persona a convivir con su propia irrelevancia. Mientras intentaba reconstruir alguna sensación de control, se dio cuenta de que muchas decisiones ya no estaban a su alcance. Caminos que antes parecían abiertos, ahora estaban cerrados por elecciones hechas en el pasado, elecciones que él ignoró, subestimó o firmó sin leer. Y por primera vez empezó a entender que esa risa en el divorcio no fue solo innecesaria, fue decisiva. Si ya viste a alguien darse cuenta demasiado tarde del peso de sus propias actitudes, escribe en los comentarios, tarde. La caída del esposo infiel no fue rápida, pero fue completa. No destruyó todo de golpe, pero fue quitando poco a poco aquello que sostenía su confianza. Sin aplausos, sin validación, sin control, tuvo que enfrentar su propia imagen en el espejo. Y el reflejo ya no era tan cómodo como antes. Cada día traía una nueva confirmación de que algo había cambiado de forma definitiva. Y mientras él intentaba entender cómo llegó hasta ahí, la verdad seguía avanzando en silencio, consolidando lo que ya estaba decidido. Porque cuando el control cambia de manos, no hay aviso previo, solo consecuencias que se acumulan una tras otra hasta que la persona finalmente entiende que ya no se está riendo de la situación, sino viviendo exactamente el resultado de lo que ignoró. Hay historias que no necesitan gritos para dejar marcas. Duelen justamente porque revelan algo que mucha gente prefiere ignorar. El error no está solo en traicionar, humillar o burlarse, sino en subestimar.
en reír demasiado pronto, en creer que el silencio es debilidad, que la discreción es ausencia de poder, que quien no se expone no tiene control. El esposo infiel no cayó solo porque tomó malas decisiones, cayó porque creyó que lo sabía todo, porque confundió apariencia con realidad, porque nunca se preguntó quién tenía realmente a su lado. Esta historia deja una lección que duele precisamente por ser simple. Quien subestima al otro, entrega ventaja sin darse cuenta. Quien se siente demasiado grande para observar detalles, termina tropezando con ellos. La risa que parecía victoria era en realidad descuido. El desprecio que parecía fuerza era solo arrogancia, y el silencio que él ignoró era el espacio donde se estaban tomando decisiones importantes fuera de su alcance. Mucha gente pasa la vida creyendo que control es dominar personas cuando en realidad control es entender escenarios, creyendo que poder es imponer presencia, cuando poder es no necesitar aparecer, creyendo que ganar es humillar, cuando ganar, muchas veces, es simplemente saber el momento correcto para actuar. Esta historia no habla solo de un matrimonio, habla de elecciones, percepción y consecuencias que llegan incluso cuando nadie está mirando. Si esta reflexión te hizo sentido, escribe en los comentarios la palabra lección, porque no pertenece. Solo a esta historia se repite todos los días, de distintas formas, con personas que se creen demasiado seguras como para equivocarse. Ahora, en la pantalla, ya está apareciendo el siguiente video de Yara Historias. Una nueva historia, un nuevo escenario, personajes distintos pero con la misma intensidad, los mismos juegos de poder, las mismas verdades que mucha gente vive sin darse cuenta. Mira el próximo video y sigue sumergiéndote en historias que muestran que no todo es lo que parece y que algunos giros ocurren justo cuando alguien cree que ya ganó.